Bueno, ahora sí, empecemos. Les parece. ¿Qué pusiste, Andrea? Perdón si se escuchó. No, no sé, yo no escuché nada de lo que pusiste, Andrea, ahí lo del chat, así que tranqui. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Veo muchas cámaras apagadas. Si alguno puede prender así no me siento solo. Ay, gracias. Si no siento que le estoy hablando solamente a una pantalla, aunque efectivamente es lo que estoy haciendo. Buenas. Bueno, bien. Chicos, bueno, lo habrán visto en el título del link que les mandé. Hoy vemos efectos. Vemos, o mejor dicho, continuamos viendo efectos. Cuénteme un poco, la clase pasada que tuvieron con la doctora Muchar, ¿empezaron viendo algo de efectos? ¿Qué vieron de efectos? O mejor dicho, ¿qué artículos? Para saber yo dónde pararme y cómo seguir. Los escucho, porfa, ¿eh? Acá yo tengo que vimos el artículo 2021 de efectos relativos del contrato. Perfecto. Eh, También hablaron del artículo 358 del 1023, inciso B, el Bien. 1024. eh, Después el artículo 2280 acerca de la muerte del causante. Mm. mm, Oponibilidad de contratos de tercero. ¿Qué más? El 1097. El 1097. Mm, 1097. Dice que cede los derechos en virtud al título. Por ejemplo, un padre. ¿El 1097 decís? Sí. Ah, me parece que no. El 1097 es otra cosa. Pero Ah, bueno, no quizás lo importa. anoté mal. Tal vez está anotado mal. Y cuando dijiste algo de los terceros de un contrato, ¿cómo lo tenías anotado? ¿Cómo me lo...? ¿Oponibilidad a contratos de tercero? ¿Eso decís? Sí, así lo tenías anotado, oponibilidad de terceros al contrato. Oponibilidad a contratos de terceros. Sí. Que no, no ¿Está sé eso mal? a qué se refería. Puede ser, no puede ser, no. Yo Sí, decime. acá tengo A anotado, ver. dice, o sea, de lo que tomé apuntes, digamos. Sí, El contrato en principio es para las partes, sí, pero hay casos que se opone a un tercero. Es válido para las partes, pero no a terceros, en regla general. Y hay bien, ciertos supuestos especiales. Por ejemplo, la perfecto, cesión de derechos del artículo 2014. perfecto. Eh, y, y ahí dio como un ejemplo de, por ejemplo, si se celebra un contrato, por ejemplo, eh, A es el acreedor, y bueno, y ahí dio como todo un ejemplo en relación a eso. Y Bueno, si, por ejemplo, aparece C eh, para recuperar la plata que le dio, como el acreedor, el deudor, ¿no? Y alguien que... Y no sé si ahí había mencionado algo en relación a... Bueno, eso la verdad no me acuerdo mucho. ok, ok, no, pero bueno, más o menos está. ¿Alguno que haya notado o algo más? ¿O que se acuerde de que hayan visto la clase pasada? Mm, El No silencio. colaboro porque no pude estar en la clase, profe, perdón. Ah, está bien, está bien, está. Bueno, espero que el silencio sea porque no hay nada para agregar y no porque no quieran hablar. Bueno, ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a retomar algunas de las cosas de esos artículos que vieron la doctora Muchar, tal vez por si no quedó claro o para reforzar la idea. Y bueno, a ver, efectos en un contrato. Bueno, si tienen el código, bueno, si tienen el código a mano, ténganlo, como les digo siempre. Efectos dentro de lo que son contratos se empieza a tratarse en el artículo 1021 y está dividido en 5 secciones. Así el legislador lo trata así, en 5 secciones. Sección 1, sección 2, 3, 4 y 5.
Bueno, la más larga, la más amplia es la sección 4, que es la obligación de saneamiento, que es la que vería en la clase que viene. Y bueno, la idea era que entre la clase de lunes y la de hoy veamos lo que sería la sección 1, 2 y 3 de esta parte de efectos. ¿Mm? Bien, Perdón, ¿la más larga cuál es? la sección 4, eso es un Ah, ok, detalle, no es está bien. importante, es para que sepan cómo está estructurado, cómo está Perfecto. reglado el tema de efectos. Eh, que bueno, la obligación de saneamiento lo van a ver el lunes que viene, entiendo. Así que bueno, la idea conmigo era terminar de ver lo que era efectos, la primera parte en estas secciones que le digo, de la sección 1, la sección 2 y la sección 3. Si tienen el código ahí al lado, si lo pueden tener, van a entender lo que les estoy hablando, así no están desorientados. Y en la sección 1 de este capítulo de efectos, hay 4 artículos, que son del 1021 al 1024. El primer artículo del 1021 es, bueno, el primero, esta sección tiene como título efecto relativo. Y el primer artículo del 1021 nos va a sentar como una regla general que dice que el contrato solamente tiene efectos, ¿sí? Vamos a agregar y obligaciones, entre las partes contratantes. No así con los terceros que sean ajenos al vínculo contractual o que no hayan participado del contrato. Excepto algunas excepciones. Como todas las definiciones de todos los artículos, siempre tenemos, excepto algunos casos, excepto en casos previstos por la ley, como dice acá. Pero bueno, la regla general es esta. El contrato solo produce efecto entre las partes contratantes, no con respecto a terceros que no tuvieron nada que ver en la celebración del contrato. Pero hay excepciones. De allí que uno interpreta, o mejor dicho, bueno, la doctrina, la jurisprudencia interpreta que entonces los efectos de un contrato no son de manera absoluta para las partes que intervinieron, para las partes contratantes. ¿Por qué? Porque existen algunos casos, unas excepciones donde esos efectos pueden extenderse hacia terceros. Entonces, esta regla de que los efectos rigen para las partes contratantes no rige de manera absoluta, sino que es relativo. Por eso van a escuchar hablar, o no sé si lo dijo el doctor Muchar, que el principio de relatividad de los efectos en un contrato. Los efectos en un contrato son relativos, ¿sí? No son absolutos para las partes contratantes. Bueno, esa es la idea, la idea de esto, de por qué, bueno, justamente el título pues, se dice efecto relativo. A ver, pongámoslo en un ejemplo. Yo, Federico Uridomen, con una compañía de seguros, contrato un seguro de vida. ¿Vieron el seguro de vida? Que si me pasa algo, un accidente, muero o algo, bueno, quien yo designe van a recibir, van a cobrar el seguro de vida por cuando se produzca mi muerte, mi fallecimiento. Ahí en ese seguro de vida yo designo a quienes van a resultar beneficiarios, se dice, de ese seguro que van a cobrar. No tengo bien en claro si sí o sí obligatoriamente tienen que ser herederos o no lo sé, entiendo que no, pero bueno, yo puedo designar, puedo elegir a quién poner como beneficiario de ese seguro para que lo cobre una vez que yo muere. Ahí, en ese caso, en contrato de seguro de vida, las partes contratantes, ¿quiénes son? ¿Quiénes intervienen? Los del, los del seguro de vida. ¿Y quién más? ¿Y y el que se muere? No, porque se ¿Y murió. el que contrata? Ya, sí, y el que celebra el contrato, es el que contrata, o sea, yo, que fue el que contraté, exacto. El que contrata, que fui yo, los dos están contratados. El que accedió al servicio, que hizo contratar, y la compañía de seguro. Pero bueno, es aquí que la naturaleza misma del contrato lleva a que si se produce mi muerte, la compañía de seguros tiene la obligación de darle a los beneficiarios, a quien yo designé, el cobro de la prima de ese seguro. Y ahí es donde aparecen terceros que no tuvieron nada que ver en el contrato.
Entonces ahí vemos el ejemplo de que los efectos de este contrato del seguro de vida pueden extenderse hacia terceros, no rige únicamente entre las partes contratantes. Otro Y no ejemplo, siempre en partes iguales, porque uno puede poner diferentes la porcentajes cantidad cuando que quiere, sí. contrata el seguro de vida. Exacto, sí, sí. No lo tengo bien en claro, no lo sé en profundidad, pero sí. Sí, yo por el seguro del trabajo, que te dicen, bueno, seguro de vida, ¿quién querés poner? Y no siempre tienen que ser tus herederos directos. O sí. sea, me imagino que puede llegar a ser un ejemplo ese. Sí, tenés razón, yo el año pasado lo tuve que completar, ahora que me hiciste acordar. Por ejemplo, en mi trabajo murió un compañero y el seguro estaba a nombre de la hermana de mi compañero y lo cobró Claro. ella. Y bueno, sí. Sí, tenés razón, yo el año pasado porque en el trabajo cambié la compañía de seguros y me hicieron completar todas unas planillas y hablaba así de los beneficiarios del caso de muerte del trabajador y si vos completabas y elegías a quién querías, sí. Bueno, sí, ahí me da la pauta de esto de que puedes poner a quien quieras, sí, y en la proporción que quieras, claro. Otro caso, ¿cómo es? Medicinas prepagas, ¿no? Cuando busco una obra social, una medicina prepaga. Contrato con una, ¿sí? Contrato con OSDE, ¿sí? Un plan de medicina prepaga, pero familiar. Es decir, lo contrato yo para mí, para mi esposa y para mis hijos. ¿Mm? Entonces, ¿quiénes son los contratantes ahí? La empresa de medicina prepaga y yo. Pero los beneficiarios, o sea, los destinatarios de esa cobertura médica van a ser también mi esposa y mis hijos, que no participaron del contrato. Es decir, son terceros. Bueno, nada. Estos ejemplos para tener claro, fresco esto que les quiero explicar de que, bueno, el tema de la regla de que los efectos rigen, de que un contrato surte sus efectos únicamente para las partes contratantes, no es así, no es como tal, no es absoluto, sino que es relativo. Bien, esperen que tenía a una persona para admitir, recién la veo. A ver si lo puedo poner. Ahí está. Perdón, en ese caso de la medicina Perdón, prepaga, sí. perdóname, Marina. Lautaro, perdón, recién vi que estabas ahí para unirte y no lo había visto, por eso te agregué recién. Bueno, decime, Marina. En ese En el caso, ejemplo, sí. sí, lo de la medicina prepaga. Sí. Los contratantes, o sea, sería quien accede al servicio, ¿no? Y la familia son los terceros, ¿verdad? Claro, o sea, O son la el que familia es parte de los contrata. contratantes. No, porque ellos contrataron a la Claro, medicina no, son privada, los lo que contraté yo. No, benefician. claro, Claro, son los que resultan indirectamente beneficiados por ese contrato. claro, Pero el que contrató el servicio de medicina prepaga fui yo. Yo fui a claro, la obra social, yo firmé los papeles, yo hice todo y pedí una cobertura de un claro, plan familiar. claro. Así que, bueno, eso. Perfecto, gracias. Bien, Y bueno, nada. después puede ser, por ejemplo, una compañía de celular con una empresa que contrata una flota de celulares Ah, sí, también es verdad. Sí, y, y bueno, la empresa es el que contrata, la es un compañía de contrato, celulares es exacto. el... Pero después los empleados de la empresa son los que reciben la línea telefónica, no tiene nada que ver, son terceros. Sí, Sería vale el ejemplo. Bien, bien, Gaby, sí. Bueno, bien. Esto está en el 2021. Después les quiero explicar bueno, el 2022 no hace más que reforzar un poco esta idea, ¿no? De que el contrato no hace surgir ni obligaciones ni derechos hacia terceros, ni tampoco los terceros pueden invocar un contrato para exigir el cumplimiento de una obligación a una de las partes contratantes, ¿no? Pero obviamente están las excepciones, que bueno, de los ejemplos que vimos ahí claramente se pueden desprender excepciones. Pero bueno, lo que me importa es el 1023, que nos dice quiénes forman parte del contrato, quiénes son parte en un contrato. Tenemos tres casos, nos pone tres incisos, ¿no? El inciso A, que ¿qué dice? Bueno, lo dice.
quien otorga nombre propio aunque lo haga en interés ajeno. O sea, quien otorga, quien celebra un contrato a nombre propio, pero lo hace por interés ajeno. ¿Cómo es este caso? Bueno, vamos primero al ejemplo, tal vez el resulta más fácil. Supongamos, ¿no? Mi vecino se va de vacaciones, dice, che, Fede, bueno, me voy a ir 3 semanas, te dejo la llave de casa por si pasa algo, no sé, una pérdida de gas, o se inunda algo, qué sé yo, y hay que meterse en la casa y tienen que venir a arreglar, bueno, te la dejo, bueno, listo. Se va de vacaciones, al otro día, ¡pum! Se inunda todo el piso, veo que de la puerta de su casa está cayendo todo el agua, o sea, está desbordando el agua. Bueno, ¿qué hago? Ya, enseguida llamo a un plomero para que venga a solucionar el problema. Abro la puerta, lo hago pasar, verifico que haga los arreglos, todo, y bueno, le pago yo, obviamente, pues el último no está, y bueno, y a la vuelta, a su regreso, le conté, che, mira, pasó esto, me cobró esto, por la duda, le pido una constancia a al plomero para que me crea, y después me lo pagará todo, bueno, si es que si es que es un vecino de fiar, ¿no? Bueno, ahí qué hice yo. Contraté los servicios de un plomero a mi nombre, pues lo llamé yo, pero por interés de mi vecino. ¿Por qué esto de a mi nombre, pero en interés de otro? Porque yo, Federico, no contaba con el poder de representación suficiente de mi vecino, es decir, no contaba con una autorización, o bueno, ya lo dije la palabra, con un poder especial, un poder general, que mi vecino me diera a mí para que yo contrate en su nombre. ¿Sí? O sea, yo no contaba con la capacidad de representación suficiente para actuar en nombre de él, en representación de él, sino que lo tuve que hacer a mi nombre, a nombre propio, pero por interés ajeno, por interés de él, de mi vecino. Bueno, esos casos, como dice, somos parte del contrato. O sea, estos casos de quien contrata a nombre propio, interés ajeno, eh, es alguien que se considera parte en contrato, parte contratante. ¿Mm? No es que sea un tercero porque yo no contraté en nombre de otro y demás, no. No, profe, entonces a esa persona Sí. que contrata de interés de tercero por nombre propio, ¿se le puede ser responsable ante el incumplimiento? Bueno, bien, ahí voy con más detalles del caso. Bien la pregunta, Rodrigo. Eh, este caso concreto que les digo es lo que conocemos como mandato sin representación. Ya lo vamos a ver cuando veamos el contrato específico de mandato, en la segunda mitad de año. Es mandato sin representación, porque yo actúo en nombre de otro, pero no cuento con la representación suficiente. Cuando digo representación suficiente es que no tengo un poder o una autorización de él para celebrar determinados actos o celebrar un contrato como contratar un plomero. Eh, entonces, por eso decimos un mandato sin representación. ¿Qué pasa? En ese contrato, yo, el vecino que lo llamé al plomero, soy quien responde frente al otro contratante, es decir, frente al plomero. Mientras se ejecuta, digamos, el contrato, que en este caso sería la prestación del servicio de arreglarme, yo soy quien responde frente a él. Si ya pasará algo, bueno, si hay que pagarle, vieron que yo le dije, bueno, le pago el servicio, pero obviamente si el tipo se viene a arreglar y si se va, quiere cobrar. O sea, yo asumo la obligación de pagarle por el servicio y demás, todo. Lo mismo en la otra parte, es decir, el plomero. Tiene para conmigo obligaciones como así también derechos. Entonces es una responsabilidad grande como que asumo. Un detalle, esto es llevado al Código Procesal Civil y Comercial, es decir, en un juicio, lo van a escuchar hablar como gestor de negocios. Pero no importa, no viene al caso, es un detalle. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Después cuando venga ese tercero, por quien yo actúe por su interés, va a ratificar o confirmar todos los actos que yo haya hecho o la contratación que yo haga hecho. En el ejemplo liso y llano, así muy vulgar que le expliqué, la ratificación sería que me devuelve la plata. Y decir, listo, gracias, me salvaste.
Pero ese tercero por quien yo actúe en su nombre, porque yo actúe en su interés, luego va a tener que ratificar y validar todo lo que hice yo. O sea, va a tener que confirmarlo. Ahora, si esa confirmación nunca sucede, si esa ratificación no sucede, y supongamos que llegara a haber otro problema con posterioridad a ese contrato, o sea, esto de la contratación de este plomero, el que va a seguir respondiendo frente al plomero soy yo. Por eso tiene que estar la ratificación, la confirmación de este tercero por quien yo actúe en su interés. Eso es importante. Y eso creo que respondía a tu pregunta, Rodrigo. ¿Se entendió un poquito esto? O sea, ¿se entiende por qué contrato a nombre mío, a nombre propio, pero en interés de otro? ¿Sí? Por esto que les decía de que no cuento con la facultad de representación suficiente del otro por quien yo estoy realizando estos actos jurídicos o contratos. Profe, le pregunto, Sí. ¿y esa ratificación necesita una formalidad o Bueno, una sí, solemnidad? ¿O ahora solamente en el caso, vamos a decir, este caso vulgar, de que venga la persona, el dueño, el titular del domicilio y diga, sí, yo soy titular, ponerle que se fue en el plazo de 5 días y cuando estaba terminando, o sea, de arreglar el plomeo, vino y dice, no, yo soy titular, yo arreglo con vos porque es mi casa, ya está. Y le paga claro, el titular, ahí está. o Sí. necesitas una No, bueno, solemnidad no, específica. en este caso puntual no, tal vez para otra operación, no sé, más grande, de otro índole, una contratación así la haces por escrito, cuando contratas los servicios como es de tal vez una empresa más grande, de arreglo, de construcción, de lo que fuere, y ahí sí, tal vez sí sea por escrito, pero generalmente en estos casos, en estos ejemplos, esto más informal, ¿no? Todo verbal. Y se da ya Profe, casi de manera implícita o tácita con esto, como bien dijiste vos, viene el dueño, el titular, o sea, mi vecino, dice, listo, yo sigo con vos la cosa, él no tiene nada que ver, yo, y continúan las cosas ellos. Sí, alguien quería preguntarme algo. sí, por ejemplo, en una Ah, reunión de consorcio, sí. cuando un propietario le da el poder a un Sí, inquilino de decidir cuestiones sobre el departamento, votar y demás, ¿podría bien. ser un ejemplo de esto? Eh, Porque el inquilino no es directamente el interesado en el edificio, porque no es de él, no, pero el pero propietario le da el poder. no. Bueno, primero no sería este caso puntual, porque con el ejemplo que yo les di, la persona que contrata en nombre propio, pero en interés de un tercero, no tiene las facultades, no tiene la representación suficiente del otro. O sea, no tiene ninguna poder, ni no tiene ninguna autorización, ni nada. ¿Mm? Eso es clave tenerlo en cuenta. Segundo, otra cosa que no les dije, generalmente este tipo de casos, este tipo de mandatos sin representación, como les digo, suele utilizarse en casos de apremio o urgencia donde no se puede esperar a que, bueno, en este caso vuelva el vecino, porque hay que actuar allá. Claro, Hay era que eso, cambiar. algo de fuerza mayor, digamos. Sí, 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 de fuerza mayor, de urgencia o de necesidad imperiosa que hay que hacerlo ya. ¿Mm? Pero bien, bueno, eso es bueno, miren lo que me llevó solamente el inciso A. Bueno, después, el segundo caso, dice que se considera parte del contrato a quien es representado por un otorgante que actúa en su nombre y en su interés también. El inciso es otorgado por es representado por un otorgante, o es otorgado, mejor dicho, por alguien que actúa en nombre y en interés del otro, del tercero. Acá que sería, bueno, acá sí ya estamos hablando de alguien que cuenta con la autorización o poder o lo que fuere para representar a otro. ¿Mm? Y celebrar los contratos, llevar a cabo los actos necesarios y demás, todo, pero siempre lo está haciendo en nombre de la otra persona, que del tercero sería. Yo, Federico Uribe, contrato con tal, pero yo lo hago siempre porque soy apoderado, no sé, de mi mamá, supongamos. En definitiva, quien está haciendo todos esos actos jurídicos, haciendo contrataciones, es mi mamá. Solamente que intervengo yo como apoderado de mi mamá.
Por eso que dice que actúa en nombre e interés de la otra persona, ¿sí? De mi mamá. Lo hago todo yo, pero lo estoy haciendo en nombre e interés de la otra persona. Que es distinto del anterior, que yo lo hacía en nombre propio, pero por interés de otro. No. Acá yo lo estoy haciendo por el nombre e interés del otro. Porque cuento con la facultad de representación suficiente, que es a través de una autorización, un poder o lo que fuere. Bien, y el último inciso que dice, bueno, se considera parte del contrato aquel que manifiesta la voluntad contractual, aunque sea transmitida por un corredor o un agente sin representación. ¿Cuál es este caso? ¿O qué ejemplo sería este caso? Bueno, tal vez la misma oración nos muestra el ejemplo. Cuando sea transmitida por un corredor inmobiliario. Un corredor inmobiliario que es un agente, como es un agente inmobiliario encargado de compras y ventas de inmuebles, o de compra de venta o alquileres. Cuando yo decido poner en alquiler mi departamento, acudo a una inmobiliaria, voy y digo, bueno, che, ¿se puede encargar de ponerme en alquiler esto y todo? Bueno, quien hace todas las gestiones y eso es la persona que me tocó, que la compañía, la empresa me asignó a mí para que se encargue de poner en alquiler mi departamento. Y quien se contacta con los posibles locatarios para coordinar las visitas y estipular cuándo se firma el contrato, si es que aceptan, y aceptar la propuesta del precio de alquiler, todo, es el corredor inmobiliario, es el agente inmobiliario, no yo. Entonces, por eso, ahí también es parte del contrato ese corredor inmobiliario, aunque lo está haciendo en representación mía, pero sin ninguna facultad, sin ningún poder que le estoy confiriendo yo. Lo mismo una agencia de viajes. Cuando yo acudo a una agencia de viajes para irme, no sé, una semana a Punta Cana, quien se encarga de conseguirme los traslados, o sea, los aéreos, el hospedaje y taxis y lo que fuere, es la agencia de viajes. Pero lo está haciendo a pedido mío. Esos dos ejemplos son los que se aplican en este inciso de quien que manifiesta la voluntad contractual. Bueno, y el artículo del 1024, ¿qué dice en línea? Dice que los efectos de un contrato pueden extenderse activa o pasivamente a los herederos o sucesores universales. A ver, en un contrato, ¿cuál es la figura que más va a ser usada como tercero? O sea, ¿a quién se lo va a asociar más como un tercero? A los herederos o a los sucesores de alguna de las partes contratantes. En general, de movida va a ser uno de los terceros que hablemos en un contrato. Y acá ya dice esto, que los efectos de un contrato pueden extenderse activa o pasivamente a los herederos o sucesores de alguna de las partes contratantes. Este artículo, esta oración ya nos muestra ¿cómo es? Esto que hablamos de la relatividad de los efectos en un contrato. Ahí ya nos da la pauta de esto, nos pone un claro ejemplo. Bueno, los efectos de un contrato no son absolutos para las partes, son relativos porque se pueden extender a los sucesores o herederos. Pero bueno, pone excepciones, que no las voy a desarrollar tanto, sino se las tiro así bien rapidito. Está por inciso. No. Pone ejemplos, bueno, yo lo divido en tres. Pone ejemplos. Pone excepciones que serían tres. O sea, no se puede extender los efectos de un contrato a los herederos sucesores, excepto en tres casos. Primero, cuando la obligación a cumplir era una obligación intuito personae. Lo voy a escribir a ver si lo. El chat está ahora, ¿no? Qué poco uso el chat. Ahí va. Ya me pusieron el presente y ni terminamos la clase. Intuito personae. Está, así es en latín. Cuando la obligación era intuito personal, ¿qué quiere decir esto? Que era una obligación personal, que sí o sí la obligación recaía. Yo estoy con. No lo puedo creer. No lo puedo creer, chicos, perdón, disculpe. Me acabo de dar cuenta que me anda la cámara de mi computadora. No, me estoy viendo. No dije nada. No soy yo que estoy conectado aquí.
No ese no. Qué bueno. Bueno, aquellas obligaciones, o mejor dicho, contratos donde tiene una obligación intuito personae a cumplir por una de las partes por una de las partes contratantes. Es decir, que era una obligación que sí o sí tenía que cumplir tal persona con la que contraté. Supongamos, no sé, le encomendé a un artista plástico o a un pintor, un escultor que haga una pintura o una escultura sobre mí. Alguien me preguntó, artículo 1024, gracias por responder. Tengan en cuenta que a veces no veo el chat para responder, así que pregúntenme directo. Bueno, en esos casos no se puede la obligación que tenía el artista o el escultor de hacer una maravillosa obra de arte sobre mi bello y esbelto cuerpo, no se lo puedo pedir a sus hijos o a sus hijas, porque ellos tal vez se dedicaron a otra cosa. O sea, son diseñadores gráficos. En ese caso los efectos no se extienden a ellos. ¿Cuándo más? ¿Cómo era la otra excepción? Cuando la transmisión de los efectos del contrato sea incompatible con la naturaleza de la obligación contenida en el contrato. ¿Qué quiere decir? La naturaleza contenida en la obligación del contrato es incompatible con transmitir a un sucesor. Por ejemplo, bueno, podría ser también el mismo ejemplo que dimos antes de la obligación intuito personal, pero yo tengo que iniciar un juicio, contraté a un abogado, le conferí un poder, ¿no? Hicimos poder, una escribanía, todo. El abogado muere y los hijos se dedicaron a otra cosa, no son abogados. Bueno, ahí, la naturaleza de la obligación misma del contrato, del poder de representación judicial, no puede extenderse a los herederos. Profe, Digo, hijo, como también puede ser la cónyuge, sí. en el manual está el ejemplo del usufructo, que el usufructo, una vez que el causante no continúa. Claro. El usufructo ya cae una vez que muere la persona que lo constituyó. Ujú. Sí, bien, está bueno eso. Y bueno, y después lo último, la tercera opción, que bueno, que diga que esté expresamente prohibido en alguna cláusula del contrato o por la ley. Bueno, así por arriba, pero es para entender esto de que puede extenderse a los herederos o sucesores, pero no siempre, los efectos de un contrato. Bueno, sigamos. Ahora viene la sección segunda, ¿sí? Que son los artículos 1025 hasta hasta 1030, ¿sí? Y esta sección se llama incorporación de terceros al contrato. Bueno, primer artículo, el 1025. Carolina, ya que te vi ahí con el código, ¿no me lo querés leer, porfa? Y Sí. cuando lo lea vamos a ir analizando oración por oración. Tiene 3 oraciones el artículo. Dale, te escuchamos. Artículo 1025. Contratación a nombre de tercero. Quien contrata a nombre de un tercero solo lo obliga si ejerce su representación. Sí, A sí, falta de representación suficiente, el contrato es ineficaz. La ratificación expresa o tácita del tercero suple la falta de representación. La ejecución implica ratificación tácita. ¡Ay, qué complicado! Bueno, tranqui, pero ahí lo vemos y no va a ver que no es complicado. Sí, hay que desmenuzarlo. Sí, es cuestión de desmenuzarlo. Sí, vamos así a desmenuzarlo en 3 partes, o sea, en cada oración, ¿no? Y está muy relacionado todo lo que hice acá con lo que estuvimos viendo en el 1023, sobre quién se considera parte de un contrato, que primero he dicho aquel que tiene mandato sin representación, el segundo inciso que tiene mandato con representación. Bueno, a ver, ¿qué dice la primera oración? Quien contrata en nombre de un tercero deja obligado, o sea, obliga a ese tercero, por quien actúa, por quien contrata, siempre y cuando tenga la representación suficiente del tercero. Quiere decir, que tenga la representación suficiente, que quiere decir que tenga una autorización, un poder. Si cuenta con todas esas facultades de representación, entonces yo, cuando contrato a nombre de un tercero, lo obligo al tercero, no me obligo a mí. Perdón, ahí entraría representación voluntaria y representación legal. Uy, ¿eso está en el libro de Borda?
Sí. No, no lo tengo en claro eso. Lo veo después. Es una especie de mandato, o sea, el legal, obviamente, pero entraría ahí como una especie de mandato. Sí, este sí. Ok, ok. Ahora, justamente esta primera oración está directamente relacionada con lo que vimos en el 1023, el inciso B, donde se configuraba un poder, se otorgaba a través de un poder, es decir, un mandato con representación. ¿Sí? Bien, después, ¿qué dice? Que si no hay representación suficiente, el contrato es ineficaz. Ahora, frenemos un toque ahí la cosa. No es que de una, sí. Yo un contrato. Bueno, acá me voy a valer del que vimos en el 1023 inciso A, ¿no? Que es a nombre propio, pero por interés ajeno. Si yo un contrato a una persona y no tengo la representación suficiente, por eso es que lo hago a nombre propio, pero en interés ajeno, no es que el contrato ya de por sí es nulo, es ineficaz y cae, sino que tengo que esperar un tiempo prudencial para que venga el tercero, por quien yo actúe, para ratificar y confirmar los actos que yo hice o la contratación que yo hice. ¿Sí? Así que tomemos con pinzas eso cuando dice que si no hay representación suficiente, el contrato es ineficaz. Ojo, hay que esperar un tiempo hasta que venga la otra persona y ratifique y confirme. Ahora, no pasa ese tiempo, bueno, el contrato no solo es ineficaz, sino que en realidad también yo voy a responder, yo que fui el que hice el contrato, voy a responder con el otro contratante, que era lo que me preguntaba hace un tiempo Rodrigo, a ver quién responde y cómo me obligo yo frente al otro contratante. Bien, y después la última oración habla justamente esto de la ratificación, y dice que la falta de representación de alguien que contrata se suple ¿cómo? Con la ratificación, ya sea expresa o tácita, de ese tercero porque yo contraté. ¿Mm? Que como en lo que decía Rodrigo, el ejemplo que ponía Rodrigo, bueno, vuelve el dueño de mi vecino y bueno, la obra sigue en construcción y bueno, él se encarga y continúa y él se encarga de pagar todo, bueno, es una ratificación tácita, ¿no? Digamos. Y aclara también en la oración ahí que se entiende que hay una ratificación tácita cuando ese tercero, eh, como lleva adelante la ejecución del contrato o continúa en la ejecución del contrato. ¿Mm? Bueno, eso un poco con el tema de los terceros en el contrato. Por eso quería ver con ustedes el artículo 1023 porque está directamente relacionado con con el 1025. ¿Mm? La primera acción, el primer caso, se asocia con el 1023, inciso B, que sería el mandato con representación. El segundo caso estaría relacionado con el inciso A del 1023, que era un mandato sin representación. Y después esto de la ratificación o confirmación expresa o tácita del tercero por quien yo actué. Bien, 1026. ¿Qué dice el 1026? Es el caso de que alguien que promete la realización de un hecho por parte de un tercero. Es decir, yo contrato con otra persona, o sea, con Gabriel Agustín, que te estoy viendo, yo contrato con Gabriel, pero contrato que tal persona va a realizar un determinado hecho. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos va a decir este artículo en ese caso? Que bueno, yo, el que contraté eso, esa promesa, tengo que asegurar y llevar a cabo y realizar todas las diligencias necesarias y suficientes para asegurar de que el tercero, primero que acepte la promesa que yo le hice al otro contratante, o sea, en este caso a Gabriel, y segundo, para que la cumpla. Tengo que asegurar las dos cosas. O sea, es medio riesgoso. Sí. Pero bueno, si se llega a contratar así sobre un hecho de un tercero, tranquila, Gaby, puedes comer la Oreo, no pasa nada, no te tapes la boca. Todos comemos Pensé que tenía la normal. cámara apagada. No, no te preocupes, se vio cómo se cayeron las amigas, todo, quédate tranquila, no pasa nada. Somos humanos, es normal. Entonces, yo tengo la obligación de asegurar que el tercero acepte la promesa que yo leí, que yo hice al otro contratante, a Gabriel, como decía, y que además la cumpla. Obviamente,
si el tercero no hace nada de eso, yo voy a responder con las consecuencias, con consecuentes daños y perjuicios que le tenga que indemnizar al otro contratante, a Gabriel, como decía. Acá el único que no responde, no tiene nada y no influye nada es el tercero. ¿Sí? Si el tercero no cumplió, bueno, jodete vos contratante por haber prometido el hecho a un tercero. Esto es muy parecido cuando, no sé si lo vieron, cuando vieron objetos, no sé con quién lo vieron, el objeto del contrato, cuando hacemos contratos sobre bienes ajenos. Cuando alguien contrata sobre bienes que no son suyos, bueno, ese contratante tiene que asegurar el éxito de la entrega de esos bienes, que no son de él, que son ajenos. Porque si no lo entrega, va a responder por daños y perjuicios contra el otro contratante a quien frustró la operación, digamos. Bien. Siguientes artículos 1027 y 1028 son muy largos. ¿Qué hora es? Y 48. Hoy tal vez no vamos a extender un poco. No vamos a extender, no nos vamos a pasar a 6:30. Pero hoy tranqui, no vamos a cortar tan temprano como siempre. Tal vez estemos un poquito más de las 6, pero porque el tema lo amerita. ¿Qué está diciendo? El 1027 y el 1028. Lo juntamos y se lo voy a explicar así a grosso modo. ¿Qué nos va a explicar el 1027? Bueno, nos va a poner, digamos, en papel con nombre y apellido, cómo son las partes en un contrato con el ejemplo que les di al principio de la clase, el del seguro de vida. ¿Vieron que hablamos? Bueno, cuando contratamos un seguro de vida, bueno, en ese tipo de contratos, eh, yo que contraté un seguro de vida con la compañía, no sé, Allianz Seguros, yo que soy el que contraté, esa parte se llama estipulante. ¿Por qué? Por quien hace las estipulaciones sobre quién va a ser el destinatario o beneficiario de cobrar el seguro de vida. Se le dicen estipulaciones. Y la compañía de seguros se llama promitente. Se lo llama promitente. ¿Por qué? Porque es quien se compromete frente al estipulante a cumplir con las prestaciones o con las estipulaciones que hizo el estipulante. Valga la redundancia, perdón. Bueno, así funciona un ejemplo que dimos del contrato de seguro de vida. El estipulante, que es el que acude a contratar a la compañía de seguros, y la compañía, que es el prometente, porque es quien promete, o se compromete, mejor dicho, a cumplir con la prestación, con la estipulación que fijó el estipulante a favor de terceros. ¿Sí? Los beneficiarios, los destinatarios de esa seguridad son terceros. Bien. Bueno, 4 o 5 ítems de este tipo de contratos. Primero, el estipulante, o sea, yo que quise hacer el contrato, puede revocar la estipulación que haya hecho siempre y cuando el beneficiario de esa estipulación no la haya aceptado y siempre y cuando también cuente con la conformidad del promitente. Revocar y decir, dejar sin efecto. Yo he dicho, bueno, quiero que mi seguro de vida lo cobre mi hermano, mi hermana y mi perro, no sé. Bueno, quiero revocar el que hice a favor de mi perro. La estoy diciendo cansada, ¿no? Pero bueno, puedo revocarlo siempre y cuando el perro no haya aceptado recibir ese beneficio, esa estipulación, y siempre y cuando la compañía de seguros, sea la parte promitente, preste conformidad con esa revocación. ¿Mm? Bien, eso por un lado. Me estoy quedando oscuras, pero bueno, no importa. Otra cuestión, otro ítem. El tercero beneficiario que acepta la estipulación recibe también los derechos y obligaciones que resultan de esa estipulación. Más que nada para cobrarlo. Y esa facultad de aceptar la estipulación o de exigir su cumplimiento o cobrar el seguro, más que nada, no puede ser transmitida a herederos o sucesores.
En resumen, el tercero beneficiario no puede transmitir eso a sus sucesores, a sus herederos, porque el beneficio lo puede cobrar única y exclusivamente él. Eso de forma excluyente. Salvo, dice obviamente, como siempre, como todos los casos que hay excepciones, salvo que se haya estipulado concretamente en una cláusula que sí se puede hacer. Pero bueno, en principio esa facultad de aceptar la estipulación y de cobrar el seguro, eso no puede ser transmitida a herederos, a sucesores. Y lo último que va a decir el 1027 es que las estipulaciones, o sea, la estipulación que indica que pacta el estipulante, son de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser bien claras y precisas qué va a cobrar y quién va a cobrar. ¿Por qué? Porque en caso de duda, aquella persona que supuesta o teóricamente sería el beneficiario no se lo paga, no lo cobra. Si hay duda, la persona que vaya a recibir la estipulación se interpreta como que no se debe otorgar, como que no se le debe otorgar al tercero que sería el beneficiario. Por eso es interpretación restrictiva y por eso tiene que quedar bien claro quién y qué o cuánto. Siempre estamos hablando del ejemplo este de un seguro de vida, ¿no? Puede ser de otros ejemplos. Bien, después el artículo 1028 nos va a decir que el promitente, recuerdan que en el ejemplo que veíamos, la compañía de seguros, Allianz Seguros, el promitente puede oponer las defensas derivadas del contrato que celebró con el estipulante para oponerse a cumplir con la prestación a favor del beneficiario, a favor del tercero. Puede oponerse a cumplir. ¿Por qué? Supongamos porque el estipulante, estando en vida, no cumplió con el pago de las cuotas del seguro. En el último tiempo no pagó las cuotas, murió. Bueno, ahí en ese caso, la compañía de seguros, o sea, el promitente, se puede oponer a cumplir con la estipulación con que cobre el seguro de vida porque no cumplió con sus obligaciones el estipulante. Y como contracara, el artículo este le otorga al estipulante estas facultades que puede exigir el cumplimiento de la prestación al promitente, ya sea a favor del tercero beneficiario, o sea, que él mismo sea quien le exija al promitente, che, cumplí con la obligación que tenías, con que yo te dije que lo tenías que hacer, o la puede pedir a favor suyo en el caso de que el beneficiario haya rechazado la propuesta, la oferta, no las haya aceptado o la haya revocado. ¿Puede pasar eso? Bueno, ahí el beneficio lo va a recibir el mismo estipulante. Y también lo que puede hacer el estipulante es revocar el contrato. Revocar el contrato de seguro de vida en caso de incumplimiento del promitente. Puede revocar. Y eso acarrea daños al beneficiario, pero que tendrá que reclamarle al promitente, a la empresa, ¿sí? O sea, le corresponden derechos al beneficiario por esa revocación, pero que se lo va a tener que reclamar a la compañía de seguros, al promitente, no al estipulante. Bien, 1029. ¿Quiere alguno leérmelo, porfa? Este no es muy complejo. Lo leo si quieres. Dale, Gabriel, gracias. Dale, Sí. porfa. Dice, contrato para persona a designar. Cualquier parte puede reservarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato no puede ser celebrado por medio de representante o la determinación de los sujetos es indispensable. La asunción de la posición contractual se produce con efectos retroactivos a la fecha del contrato, cuando el tercero acepta la nominación y su aceptación es comunicada a la parte que no hizo la reserva. Esta comunicación debe revestir la misma forma que el contrato y ser efectuada dentro del plazo estipulado o, en su defecto, dentro de los 15 días desde su celebración.
Mientras no haya aceptación del tercero, el contrato produce efectos entre las partes. Bien, gracias, Gabriel. ¿Se entendió un poco? ¿Qué es qué es lo que hace este artículo? Que faculta a uno de los contratantes a esto, a designar ulteriormente un tercero que asuma su rol, su posición en el contrato. Esperen que voy a prender la luz. Sí, es una posibilidad que el código le da a uno de los contratantes a asignar a alguien para que, con posterioridad a la celebración del contrato, bueno, a partir de ahora, no sé, supongamos que hice un contrato conmigo de servicio, me pidieron me contrataron, me encargaron algo, bueno, yo dejo a salvo una cláusula, bueno, dejo reservada la facultad de designar a un tercero, a Pirulo, para que asuma mi posición contractual y termine con el trabajo, supongamos. Es bastante claro, bueno, la única limitación que pone es esta, que es la que leyó ahí Gabriel, eh, que sean contratos donde la determinación de los sujetos sea indispensable. Es decir, que los sujetos intervinientes, las partes contratantes, tienen que estar determinadas al principio y no puede cambiar. Es algo indispensable. En ese caso, ahí no procede esta facultad de designar ulteriormente un tercero para que asuma la posición contractual. No por nada dice ulteriormente, porque el primero que contrata es A con B. Después B, en una de las cláusulas, agrega esto, de que se reserva la facultad de designar a C para que asuma la posición de B. Pero en principio, originalmente, quienes contratan, quienes forman parte del contrato son A y B. Después otras cosas más que dice que, bueno, cuando el tercero acepta y asume esa posición contractual, tiene que comunicarlo de modo fehaciente a la otra parte, de la misma forma que se celebró el contrato originario, el contrato base, tendría que ser por escrito, y si no se dice dentro de qué plazo tenía que comunicarlo, se interpreta el código que debe hacerse dentro de los 15 días de que el tercero asumió esa posición contractual. Y bueno, esto es importante también, cuando el tercero asume esa posición contractual, la acepta y asume, los efectos del contrato son retroactivos a la fecha de que se celebró. O sea, los efectos se retrotraen en el momento de que se celebró para ese tercero. Y lo último dice, si el tercero no acepta, bueno, los efectos de las obligaciones siguen rigiendo para las partes originarias que contrataron, para A y B. Bien, este es este artículo. Bueno, últimos artículos. Y la sección tercera, esta serie que acá terminamos. Acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Son dos herramientas que nos brinda el legislador, el código, para el caso de que quiera asegurarme el cumplimiento de una prestación cuando eso se vea amenazado. Es decir, cuando vemos que está peligrando o está en crisis el cumplimiento de la prestación de parte de la otra parte, de parte del otro contratante, ay, ¿cómo me cuesta esa palabra? Cuando vemos que esté comprometido, medio en duda el cumplimiento de la prestación de parte del otro contratante, bueno, contamos con estas dos herramientas que nos marcan estos artículos. La primera, el 1031, es suspensión del cumplimiento. Primero, nos dice que esto se aplica en los contratos bilaterales donde el cumplimiento de las prestaciones es en simultáneo. ¿Qué quiere decir? Yo te doy, vos me das. El cumplimiento de las prestaciones es así. ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, la parte puede suspender o pedir suspimiento de la prestación que tenía a su cargo hasta tanto la otra parte no cumpla, mejor dicho, hasta tanto la otra parte cumpla o dé seguridad y garantía de que va a cumplir. Entonces, yo no te cumplo hasta que vos no me cumplas o no me des garantía suficiente de que vas a cumplir. Puede solicitarse de forma judicial, es decir, inicia una acción de suspensión de cumplimiento, o, ¿cómo es?
o también se puede plantear en caso, supongamos que me inician a mí un juicio para que cumpla con la prestación que yo tenía, y yo me llega la notificación y me presento al expediente, contesto la demanda y digo, momento, yo no cumplí, pero porque la parte que me está reclamando no cumplió. Entonces lo planteo como una excepción. Entonces puede ser planteado por esa vía judicial o también en forma extrajudicial. Y después lo que va a decir es que si la prestación es a favor de varias personas, así yo tengo que cumplir con varias personas, yo puedo suspender lo que le debo a cada una de esas partes, a cada una de esas personas, hasta tanto se cumpla en su totalidad la prestación que tenían para conmigo. ¿Mm? Ejemplo más común que tal vez me hayan escuchado en otras materias, que el mecánico que me arregló el auto, pero yo no le pago una parte, entonces no me lo da. Y se lo queda él, lo tiene ahí retenido en el taller. ¿Mm? Vos no me pagás, yo no te doy el auto. Pero lo necesito, bancame el mes que viene te pago, pero necesito. No, yo no te puedo dar el auto hasta que vos no cumplas con tu parte, que es pagarme por el servicio. Es un claro ejemplo ahí de suspensión del cumplimiento. Sofía, justo, ¿esto puede pasar con los expedientes? Sí, como lo decía ahí recién en los ejemplos de la vía judicial, ¿no? La suspensión del cumplimiento vía judicial. Y el último, el 1032, que se llama así tutela preventiva. Esto es una figura novedosa que introduce el Código, ¿sí? El Código Civil Comercial, donde lo que hace es amparar y proteger aquella parte, mejor dicho, que se vea amenazada o esté en peligro de sufrir un menoscabo patrimonial, porque existe el riesgo concreto y objetivo, es decir, es posta, no es una posibilidad o algo incierto, no, existe un riesgo concreto objetivo de que la otra parte incumple. Entonces, para no verse menoscabado en su patrimonio la parte contratante, bueno, acude a este remedio como tutela, que es también una suspensión. O sea, es parecido al anterior, con una diferencia que no se exige que el cumplimiento de las prestaciones sean simultáneos, y basta solamente con probar o mostrar que la otra parte, ¿cómo es que dice? Que la otra parte sufrió un grave menoscabo en su aptitud para cumplir. Sufrió un menoscabo en su aptitud para cumplir, imagínense los casos que sea, de su capacidad y demás, o se presentó una situación de insolvencia en su patrimonio, o es reticente a cumplir, ¿sí? Se acostumbra a que no cumpla. Bueno, es suficiente que se reúnan esas particularidades, esas cuestiones, para que la otra parte, bueno, acuda a este remedio de la tutela preventiva y suspenda el cumplimiento, y no cumpla y suspenda su propio cumplimiento. Bueno, esta medida, esta suspensión va a quedar sin efecto cuando la otra parte dé garantía suficiente de que va a cumplir, o cuando cumplió la prestación, obviamente. Si los dos son los mismos, cuentan la suspensión del cumplimiento ante la posibilidad. En la primera no se exige tanto, de la otra parte de que no sabemos si va a cumplir o no. O sea, si no me cumplió, bueno, yo no te cumplo lo mío. En esta es como un anticipo, un adelanto. En esta digo la tutela preventiva, la última. Porque yo me voy adelantando y ya veo que, bueno, como dice el artículo, sufrió un gran menoscabo en su aptitud para cumplir, o presenta algunos síntomas, por así decirlo, de insolvencia, de que va a quedar insolvente, bueno, yo me adelanto y pido como tutela preventiva la suspensión del cumplimiento, hasta que el otro no me dé seguridad de que va a cumplir o hasta que cumpla. Bueno, y hasta acá llegué. Es un tema arduo, es un tema difícil. No sé si les había quedado claro de la clase anterior con la doctora Muchar. No sé si ahora con mi clase les quedó más o menos claro. Pero sí. ¿Alguien que quería preguntar algo? ¿No? Bueno. No, a mí me vino súper bien porque como no pude estar en la clase anterior,
Bien. Bárbaro. Bueno, me siento A mí útil, gracias. también me sirvió bastante. Bueno, me levantan el ánimo, el ego, gracias, chicas. Bueno, perfecto, chicos. Bueno, pero es un tema largo, efectos, por eso está, bueno, la clase de lunes, la de hoy era para ver estas 3 primeras secciones y la que viene van a ver saneamiento, que sería la sección cuarta, que esa sí lleva más tiempo. Así que bueno, no les pido que me presente, pues ya lo dieron a las 5:30 más o menos. Y bueno, nada más que agregar. Y bueno, eso. Bueno, espero que haya sido leve, claro, y que tengan un buen fin de semana. Nos estamos Chao, viendo, hasta chicos. luego. Gracias, Chao, gracias. Chao, profe, igualmente.